¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Arcos Bravo, actualmente estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la Facultad de Derecho. Quiero presentarles un trabajo de la materia de Sociología del profesor Carlos Eduardo García. Como introducción, podemos ver cómo la sociología ha tenido o ha ido tomando importancia dentro de las facultades de Derecho, y podemos observar que estas siempre están en constante cambio y con ello se relacionan, buscando siempre el bienestar de la sociedad. Es decir, para que la sociedad tenga una mejor organización dentro del ámbito político y analítico. En la actualidad, la sociología ecuatoriana ha resultado de gran valor para la resolución de conflictos que se han dado dentro de la sociedad en la parte analítica, sistemática, haciendo un énfasis dentro de la sociedad. La sociología en el derecho. Tenemos por objetivo descubrir las leyes del fenómeno social del derecho, de las causas que explican su origen y el derecho de las normas, es decir, de cómo el derecho se pudo anteponer actualmente y cuáles fueron sus orígenes, es decir, desde la época romana que tuvo su origen. Se encarga de estudiar aspectos relacionados con los factores sociales en las que la norma y su contenido para así poder cumplir con el mismo. La libertad como condición fundadora del derecho. Aquí podemos observar cómo el derecho se ve estrechamente relacionado con las raíces romanas, defendiendo la libertad como una condición necesaria para los sistemas éticos y jurídicos. ¿Qué nos quiere decir? Si nos basamos en las épocas anteriores, vemos cómo Roma tuvo un sistema muy organizado jerárquicamente, es decir, Roma formuló leyes para que puedan tener una sociedad más estable, en donde se pueda haber leyes que en general ayuden a surgir como sociedad. Entonces, posteriormente, en la época europea tuvo una gran acogida y posteriormente en las raíces latinoamericanas, en donde se sirvió como un ejemplo de desarrollo social que actualmente se fueron modificando y mejorando. El derecho como sistema orgánico y conceptual. Entre este sistema podemos ver cómo tuvo gran acogida o cómo se destacó Niklas Luhmann. Postula un modelo en que la sociedad opera de forma análoga a los sistemas biológicos del mismo, que se basa en un código dual de justicia e injusticia. Esto quiere decir que se fundamentan en la lógica evolutiva del derecho. El sistema dual de justicia e injusticia que nos propone como hipótesis del derecho en un sistema conceptual orgánico heredado por un sistema creado en Roma. La libertad como piedra angular de sistemas éticos y jurídicos. Esto se basa en la idea principal como fundamento entre el sistema ético y religioso, que se puede fundamentar cualquiera de los dos. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, el hombre que es capaz de controlar lo que hace, su razón o su voluntad. Por ende, se podrá considerar como acciones del ser humano las que vienen de una voluntad deliberada, es decir, que el hombre tiene la capacidad para poder elegir entre lo que está bien y lo que está mal basada en su voluntad. Es responsable de sus acciones, de sus actos como tal, y por ello también nos ayuda a que como sociedad podamos limitarnos a las acciones o decisiones que tomemos, si son buenas o malas en este caso. Cristian Thomasius defiende la idea de Santo Tomás, el cual hace hincapié en la voluntad libre como fundamento que procede del sistema religioso. Un ejemplo de ello: no se puede dar ley para la generosidad, porque más que una ley aquí va la parte moral, porque ello dependerá de lo que para cada persona es moralmente correcto. Es decir,
cada persona, de acuerdo a cómo fue educado o criado, se va a basar en su moral o su ética, es decir, el poder tomar decisiones y es capaz de tomar sus propias decisiones. Podemos ver cómo actualmente en la sociedad nos basamos mucho en la ética, en el sistema político, de que para tomar una decisión o una norma o para poder postular una ley nos basamos en la moral o en la ética, es decir, entre lo que estará bien para un plano dentro de que favorezca a toda una sociedad o simplemente si es que una ley se hace para determinadas personas. Immanuel Kant, el filósofo, busca el axioma básico para las ciencias que no surjan de la experiencia, sino que tengan una existencia independiente y previa, sin que sea tampoco una construcción metafísica de la imaginación. Kant nos dice que, como bien es conocido, se resuelve el problema a través de dos percepciones, la sucesión y la extensión, es decir, del tiempo y del espacio, que existe antes de cualquier experiencia sensible. Immanuel Kant nos dice también, nos quiere decir, encontrar unos cimientos éticos que guíen la voluntad humana y que nos extraigan de la experiencia de forma que no se pueda considerar que existimos en un flujo de causa y efecto. La aporia fundamentada de la libertad. La libertad debe ser una de las partes más esenciales de los humanos, y en donde vemos cómo los ordenamientos jurídicos internacionales, pese a ser muy importantes y poder ser llamados fundamentales, son en sí misma una contingencia y no pueden ser llamadas necesarias. Aquí podemos ver cómo se destaca Luhmann. Menciona que simplemente estaba creando una serie de prescripciones arbitrarias que en primer lugar no constituían un sistema y en segundo lugar no contenían una base conceptual que hiciera comprensible el súbdito la necesidad del cumplimiento de la norma más allá del castigo. ¿Qué nos quiere decir? Que en épocas remotas, en las épocas babilonias, las personas no eran libres y no eran dueños de su voluntad, es decir, por su falta de conocimiento de las personas, no podían acceder a cargos mayores. Actualmente podemos ver cómo la ausencia de la cultura jurídica lleva a este mismo resultado. Podemos decir que se trata de una carencia individual de un ciudadano, mas no de una característica del ordenamiento jurídico. Tenemos a Kant. Solo la libertad puede servir como una acción inicial para la construcción del edificio del razonamiento jurídico. ¿Qué nos quiere decir con ello? Que simplemente la persona o las personas que ya tienen libertad, un ejemplo de ello puede ser una persona que tiene un derecho libre a la educación, es decir, las personas que pueden acceder a conocimientos para de esa manera poder crecer y hacer crecer a una sociedad. Otro ejemplo es en el ámbito religioso o místico, en donde la persona es libre de elegir o no en sus creencias. Vemos tanto el Pacto de San José como el Pacto Internacional, en donde algunas libertades se prohíben y otras no, es decir, en donde para el ámbito religioso va a ser algo moralmente malo o para la sociedad puede ser bueno. Entonces van a haber varias diversidades donde para ciertas instituciones va a ser bueno y para otras no, en el ámbito religioso y aquí pues en el Pacto Internacional. Vemos en donde los estoicos se enfocan en la divinidad, es decir, en lo místico, en las creencias. Podemos llegar a una conclusión en donde cómo la sociología ha intervenido en el tiempo y cómo ha ido surgiendo como tal.
cómo ha tenido una gran acogida dentro de las universidades, en donde da un enfoque en los problemas de la sociedad, y sobre todo vemos cómo grandes filósofos como Kant se ha basado en la libertad de las personas, destacando la parte en donde entra aquí los sistemas éticos y jurídicos que ayudan a tener un orden jerárquico. Y por último tenemos nuestras referencias. Muchísimas gracias.